Vito Bertoldo no estaba hecho para la guerra. Los reclutadores del ejército se lo habían dicho 7 veces. Era medio ciego, no apto para el combate. Cuando un reclutador finalmente selló sus papeles por lástima, fue solo como personal de cocina. A Bertoldo no le importaba qué insignia llevara su uniforme. Estaba dentro, y encontraría la manera de llegar a la batalla. En enero de 1945, en la aldea francesa de Hatten, tuvo su oportunidad. El puesto de mando donde pelaba patatas recibió noticias alarmantes. La armadura alemana se acercaba y la situación fuera del pueblo se estaba derrumbando. Los oficiales ordenaron una retirada apresurada. Bertoldo rogó quedarse atrás solo, para cubrir su escape. Era mejor volver a casa en un ataúd que regresar sin haber luchado nunca. Arrastró una ametralladora calibre 30 y la colocó en la entrada del edificio. Momentos después, 2 batallones blindados alemanes entraron en el pueblo. Esperaban un puñado de estadounidenses en fuga. En cambio, encontraron a un cocinero medio ciego que había esperado toda la guerra para este momento. El rechazo Pearl Harbor todavía ardía cuando Vito Rocco Bertoldo entró en la estación de reclutamiento de Decatur, Illinois. 8 de diciembre de 1941. América estaba en guerra, y todos los hombres sanos de la ciudad estaban haciendo fila para luchar. El polvo de carbón todavía estaba incrustado bajo sus uñas del turno de la mañana cuando el médico del ejército sostuvo la tabla de visión. Bertoldo entrecerró los ojos a través de sus gruesas gafas, inclinándose hacia adelante, esforzándose por distinguir incluso las letras más grandes. El médico no necesitaba ver más, diciendo: «Hijo, lo siento, eres 4F, no apto para el servicio militar». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo que Bertoldo hubiera recibido en las minas. A su alrededor, sus amigos y vecinos estaban siendo aprobados, estrechando manos, listos para embarcarse. Hijo de inmigrantes italianos, nacido el 1 de diciembre de 1916, Bertoldo había crecido creyendo en el sueño americano. Ahora, cuando América más lo necesitaba, le decían que no era lo suficientemente bueno para luchar por ella. Bertoldo le dijo al reclutador que debía haber un error. Su acento llevaba rastros del dialecto calabrés. De sus padres: «Puedo trabajar. He estado transportando carbón desde que tenía 16 años. Conduzco camiones. Prueben mi fuerza, prueben cualquier otra cosa». Pero la respuesta fue definitiva. «Son tus ojos, hijo. Serías una responsabilidad en combate». Siguiente. Responsabilidad. La palabra quemó mientras Bertoldo pasaba junto a la fila de reclutas aceptados. Durante semanas, Bertoldo acechó esa oficina de reclutamiento. Intentó con la Armada. Rechazado. Los Marines. Rechazado. Incluso la Guardia Costera lo rechazó. Cada vez, el mismo veredicto. 4F. Sus compañeros mineros comenzaron a llamarlo Rocky el Afortunado. Afortunado de tener un pase libre mientras ellos embarcaban al extranjero. No lo entendían. Bertoldo no quería seguridad. Anhelaba un propósito. Para la primavera de 1942, Bertoldo se había memorizado la tabla de visión. No lo suficientemente bien para pasar legítimamente, pero lo suficientemente bien para ser creativo. Cuando la estación de reclutamiento de Decatur comenzó a reconocerlo, tomó un autobús a Springfield, luego a Champaign y luego a Chicago. Cada vez llegaba un poco más lejos en el proceso antes de que los exámenes de vista lo expusieran. Pero las cuotas del ejército estaban aumentando. Las bajas del Pacífico se estaban acumulando. En su 8º intento, Bertoldo encontró un sargento de reclutamiento que estaba atrasado en sus números mensuales. Revisando el expediente de Bertoldo, el hombre finalmente dijo: «Puedo meterte, pero solo para servicio limitado, solo en territorio nacional. Policía militar o servicio de cocina. Eso es lo mejor que puedo hacer». Bertoldo no dudó en firmar. Había pasado 6 meses luchando por el privilegio de pelar patatas para soldados que realmente podían luchar. No era heroico ni glamoroso, pero el soldado Vito Bertoldo finalmente estaba en uniforme. Entrenamiento y despliegue. En Fort Leonard Wood, Missouri, lo sometieron al entrenamiento básico junto a hombres que estarían asaltando playas y saltando desde aviones. Bertoldo luchó con la puntería. Sus gruesas gafas se empañaban con la humedad y se movían cuando corría, pero se negó a rendirse. Cuando otros se quejaban del servicio de cocina,
Bertoldo se ofrecía voluntario para turnos extra. Cuando necesitaban a alguien para montar guardia bajo la lluvia helada, Bertoldo tomaba turnos dobles. Más tarde admitiría, quería hacer más que solo montar guardia o cocinar. Para finales de 1943, la guerra se había convertido en un juego de números y América estaba perdiendo. Las tasas de mortalidad en Italia estaban excediendo las tasas de reemplazo. El ejército le otorgó a Bertoldo permiso especial para reentrenarse como soldado de infantería y desplegarse en Europa. Fue asignado a la Compañía A, Primer Batallón, Regimiento de Infantería 240. 2. División de Infantería 42, la famosa división Arcoíris de la Primera Guerra Mundial. Oficialmente, todavía estaba en servicio de cocina, pero con una adición crítica. Podía luchar según fuera necesario. El capitán William Corson comandaba la Compañía A, y entre todos los problemas que tenía con sus escuadrones improvisados novatos, uno lo frustraba más: el cocinero, Vito Bertoldo. Bertoldo estaba constantemente en desacuerdo con el sargento de comedor de la compañía, y era conocido como un bocazas. Esto pronto lo convirtió en un dolor de cabeza para sus superiores. La batalla de Hattin. Para finales de 1944, el soldado de primera clase Bertoldo llegó a Francia con la División 42. El momento no podría haber sido peor, o desde la perspectiva de Bertoldo, mejor. En diciembre de 1944, poco después de que la división aterrizara, los alemanes lanzaron la Operación Nordwind, también llamada la otra batalla de las Ardenas. El objetivo de Hitler era atravesar las líneas estadounidenses escasamente estiradas en Alsacia, destruir el séptimo ejército estadounidense y quizás capturar Estrasburgo. La División de Infantería 42 no preparada fue enviada apresuradamente al frente para ayudar a detener este último ataque alemán desesperado. El regimiento de Bertoldo, las tropas 242, entraron en acción alrededor de las aldeas de Hattin y Rittershofen a principios de enero de 1945. El 5 de enero de 1945, poderosas fuerzas alemanas atacaron. La División Panzergranaderos 25 y la División Panzer 21, veteranas del Frente Oriental, estaban equipadas con tanques Tiger y cañones de 88 milímetros. Para el 8 de enero de 1945, elementos del batallón de Bertoldo defendían Hattin bajo severa presión. La Compañía A había tomado posiciones en búnkeres de hormigón fuera del pueblo, pero las fuerzas alemanas estaban infiltrando el perímetro. Luego llegaron órdenes desde el cuartel general del batallón. Necesitaban 3 soldados de cada compañía para custodiar el puesto de mando del batallón en Hattin mismo. Corson vio esto como una oportunidad para detener sus problemas de cocina. Más tarde recordaría: le dije al primer sargento que el cocinero, Vito Bertoldo, era el número 1 en ese detalle. Buen viaje, pensé. Bertoldo recogió su equipo sin quejarse. Después de luchar 2 años por la oportunidad de ver combate, lo enviaban lejos de su unidad justo antes de la batalla. Solo contra un ejército. El puesto de mando del primer batallón estaba instalado en un edificio resistente cerca del centro del pueblo. 9 hombres en total para asegurar el edificio. Bertoldo tomó su posición en la entrada del puesto de mando cuando cayó la oscuridad del 8 de enero. A través de sus gafas podía ver destellos de armas a lo lejos. Para las 11 de la noche, el sonido de motores en marcha se había extendido por las antiguas calles de piedra del pueblo. No eran motores estadounidenses, no. Era el sonido más profundo y potente de la armadura alemana. Panzers. En la Compañía A se desató el infierno. La infantería alemana había infiltrado las posiciones. El capitán Corson fue herido y capturado junto con docenas de sus hombres. Dentro del puesto de mando, el personal del batallón enfrentó una decisión imposible: quedarse y arriesgar la captura o evacuar mientras aún podían. Bertoldo podría haber simplemente seguido órdenes, evacuado con el personal y retirado a una posición segura. Pero vio esta crisis como algo más: la oportunidad que había estado esperando desesperadamente. Una oportunidad de realmente luchar. Se ofreció voluntario para quedarse atrás y cubrir la retirada.
un hombre con una ametralladora contra toda una fuerza de asalto alemana. Mientras el personal del batallón se escabullía en la oscuridad, Bertoldo arrastró una ametralladora calibre 30 hasta la entrada del puesto de mando. 48 horas de infierno. A las 4:30 de la mañana del 9 de enero, los últimos pasos estadounidenses se desvanecieron en la oscuridad, dejando a Vito Bertoldo solo con una ametralladora y el trueno que se aproximaba de la armadura alemana. El primer tanque Tiger pasó retumbando a las 5 de la mañana. Bertoldo contuvo la respiración, invisible en las sombras. Déjalo pasar. Detrás de la armadura venían los panzergranaderos, más de 40 veteranos del Frente Oriental, moviéndose en formación táctica. A las 5:15 de la mañana, Bertoldo tomó una decisión que desafiaba todos los principios de supervivencia militar. Salió a la mitad de la calle, completamente expuesto, y abrió fuego contra el grupo de alemanes que estaban seguros de que estaban caminando hacia un pueblo abandonado. La ametralladora calibre 30 estalló a 600 disparos por minuto. La primera ráfaga atrapó a un escuadrón al descubierto, derribándolos antes de que pudieran gritar. Barrió hacia la izquierda, derribando a otro grupo, luego a la derecha. En 10 segundos, una docena de alemanes habían caído, y cada soldado enemigo en Hatten sabía precisamente dónde estaba. El fuego de respuesta explotó desde 3 direcciones. Bertoldo se zambulló a través de la puerta del puesto de mando cuando el tanque disparó. El proyectil detonó donde había estado parado. Dentro, Bertoldo no se detuvo. Arrastró el arma a una ventana y reanudó el fuego contra la infantería alemana, ahora alerta. 2 semiorugas doblaron la esquina a las 5:30 de la mañana. 20 panzergranaderos comenzaron a desmontar, agrupados, asumiendo que el tanque había suprimido la posición estadounidense. Bertoldo se asomó por la ventana, nuevamente completamente expuesto, y mantuvo apretado el gatillo. Todo el grupo cayó en un huracán de balas. A las 11 de la mañana, un proyectil de 88 milímetros finalmente lo encontró. El proyectil atravesó la ventana y detonó dentro. La explosión levantó a Bertoldo del suelo y lo arrojó a través de la habitación contra la pared del fondo. Le zumbaban los oídos. El polvo de yeso llenaba sus pulmones. La ametralladora fue volada de su soporte. Bertoldo la ató a una mesa usando su cinturón, apuntó a través de la ventana arruinada y siguió disparando. Durante 12 horas mantuvo esa posición. Cuando el arma se sobrecalentó, orinó en el cañón. El agua de su cantimplora era demasiado preciosa. Cuando los alemanes intentaron flanquear, cambió de posiciones. Cuando la munición escaseó, cambió a disparos individuales, haciendo que cada bala contara. Cuando cayó la oscuridad, el teléfono de campo crepitó. Evacuar al puesto de mando alternativo en la calle. Bertoldo se ofreció voluntario para quedarse atrás y cubrir el movimiento. Solo, toda la noche. Un hombre por su cuenta, manteniendo la ilusión de una posición defendida. El segundo día. En las horas previas al amanecer del 10 de enero, Bertoldo finalmente se trasladó al puesto de mando alternativo. Cuando llegó, los oficiales preguntaron quién más estaba con él. Suspiró y respondió: nadie, solo yo. La habitación quedó en silencio. Habían asumido que al menos un escuadrón había mantenido la posición original durante la noche. A las 6 de la mañana, los alemanes lanzaron su asalto más fuerte todavía en la nueva ubicación. Del puesto de mando, un Panzer IV lideró el ataque, apoyado por un cañón autopropulsado de 88 milímetros y unos 15 panzergranaderos. Bertoldo decidió que el mejor enfoque era cubrir el nuevo puesto de mando desde el edificio, con vista al lado. Algunos otros defensores se unieron a él, pero había poca organización. Bertoldo comenzó a disparar a la infantería enemiga desde las ventanas del edificio, tal como lo había hecho antes. Los panzergranaderos se dispersaron en pánico. Los alemanes, enfurecidos por las travesuras de este hombre, enviaron el cañón de 88 más cerca del edificio, tanto que su boca casi se asomó por una de las ventanas. La primera vez que disparó en la habitación, la onda expansiva fue tan fuerte que derribó a Bertoldo y hirió a algunos de los otros defensores. La sangre corría de su nariz y oídos. Sus gafas estaban destrozadas. A través del zumbido en su cabeza, escuchó voces alemanas. Un escuadrón se preparaba para asaltar el edificio. Luchando contra la visión doble,
Bertoldo regresó a su ametralladora. Cuando apareció el primer alemán, disparó una ráfaga que envió a todo el escuadrón en retirada. Al mediodía, los comandantes alemanes habían comprometido toda una compañía para eliminar este punto fuerte, todavía sin saber que era poco más que un hombre. Cada vez que los alemanes pensaban que habían silenciado la posición, el fuego de ametralladora se reanudaba desde una ventana diferente. A las 4:30 de la tarde del 10 de enero, los refuerzos estadounidenses finalmente contraatacaron. Una fuerza de alivio de la División de Fuerzas Terrestres 79 atravesó los alrededores de Hatten. Al escuchar armas estadounidenses uniéndose a la lucha, Bertoldo disparó su último cinturón de munición en una ráfaga continua, el cañón brillando en rojo, proporcionando cobertura para la infantería que avanzaba. Cuando los soldados llegaron a su posición al atardecer, encontraron a Bertoldo apenas consciente, todavía agarrando la ametralladora, rodeado de miles de casquillos gastados. El legado. La investigación comenzó inmediatamente. Los oficiales de inteligencia del batallón caminaron por las ruinas de Hatten, contando agujeros de proyectiles, midiendo distancias y recolectando casquillos gastados por miles. Los números no cuadraban. Un hombre no podría haber hecho esto, pero testigo tras testigo confirmaron lo imposible. El primer batallón, 242, infantería había entrado en Hatten con 781 hombres. 3 días después, solo 264 permanecían efectivos. La compañía A, la unidad de Bertoldo, prácticamente había dejado de existir. Las pérdidas alemanas fueron aún más reveladoras. 2 divisiones de élite, la Panzergranaderos 25 y Panzer 21, habían quedado inefectivas en combate. El recuento oficial acreditó a Bertoldo con eliminar al menos 40 soldados enemigos, pero todos sabían que el número era mayor. La resistencia de 48 horas de Bertoldo había dado a las fuerzas estadounidenses tiempo crucial para establecer nuevas líneas defensivas. Para finales de enero, la Operación Nordwind, la última ofensiva de Hitler en el oeste, había fracasado. La recomendación para la medalla de honor subió por la cadena de mando con velocidad sin precedentes. Para noviembre de 1945, el papeleo llegó al escritorio del presidente Truman. El 18 de diciembre de 1945, la Sala Azul de la Casa Blanca estaba repleta de reporteros y altos mandos militares. El general del ejército Dwight Eisenhower estaba de pie en posición de firmes. En el centro de todo estaba el sargento mayor Vito Bertoldo, luciendo incómodo con su uniforme de gala, con gruesas gafas reflejando los flashes de las cámaras. El presidente Harry Truman sostuvo la citación de la medalla de honor, leyendo en voz alta: el sargento mayor Vito R. Bertoldo luchó con extrema gallardía mientras custodiaba 2 puestos de mando contra el asalto de poderosas fuerzas de infantería y blindadas. Con valentía inspiradora e intrepidez, el sargento mayor Bertoldo resistió el ataque de fuerzas muy superiores durante más de 48 horas sin descanso ni relevo, escapando de la muerte una y otra vez, solo por el menor margen, matando al menos 40 soldados hostiles. La prensa clamó por una declaración. Bertoldo, siempre modesto, pronunció palabras que lo definirían: todo lo que hice fue tratar de proteger a algunos otros soldados estadounidenses. En ningún momento tuve en mente que estaba tratando de ganar algo. El capitán William Corson se recuperó de sus heridas y cautiverio alemán. Un día, abrió el periódico para encontrar al presidente condecorado a su antiguo problema de cocina. Más tarde comentaría: imaginen mi sorpresa. Cuando Bertoldo salió de la Casa Blanca, un reportero hizo una última pregunta. ¿Qué haría ahora? Reveló que quería ayudar a veteranos como él. Dijo: la mejor manera de honrar a los muertos es tratar de compensarlo con los vivos que han dado los mejores años de sus vidas en interés de la paz.